Bueno, seguimos con la segunda parte. Nos habíamos quedado acá en los fenotipos hemodinámicos, ¿no? Entonces, nada más para resumir, tomando en cuenta que para determinar que un paciente esté en el perfil húmedo, tiene que tener las presiones pulmonares aumentadas. Para determinar que esté seco, deben estar disminuidas o normales, ¿no? Incluso. Para determinar cómo está el estado periférico, la circulación periférica, para determinar que un paciente está frío, quiere decir que las resistencias están aumentadas, es decir, que hay vasoconstricción, ¿no? Si está caliente, quiere decir que las resistencias están disminuidas, ¿no? Nada más. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero, pues vamos a evaluar a nuestro paciente, ya saben, clínicamente. En la exploración física eh, debemos buscar intencionadamente en todas las áreas, ¿no? En búsqueda de daño a órgano blanco, ¿no? Por ejemplo, debemos ver el estado mental. Este puede variar, puede haber desde agitación, desorientación, letargo o obnubilación. Eh, a nivel renal, pues le digo, el gasto urinario. En las extremidades pueden estar frías, cianóticas, puede haber pulso paradójico en caso de que haya tampona de cardíaco. Bueno, esto ya lo veremos de acá. En el cuello podríamos incluso ver presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, que eso sugiere, ¿no?, que la presión de llenado esté elevada o incluso que haya tampona de cardíaco. El signo de Kussmaul, que ya vimos también, que puede sugerir, ¿no?, la restricción ventricular derecha o la constricción pericárdica como tal. A nivel precordial debemos auscultar los ruidos cardíacos, se pueden encontrar distantes, puede haber taquicardia. Tercer o cuarto ruido, impulso apical desplazado, un nuevo soplo, ¿no?, como les comentaba, que sugiera la regurgitación mitral o el defecto septal ventricular, buscando causas mecánicas, complicaciones mecánicas del infarto y los estertores con insuficiencia ventricular izquierda, ¿no?, básicamente. Entonces, esos son los datos más característicos que debemos buscar, ¿no? Va a haber hipotensión, taquicardia, la presión del pulso está disminuida y podríamos palpar los pulsos débiles. El inicio del choque cardiogénico es variable, ¿no? Hay algunos estudios en donde mencionan que los pacientes con infarto al miocardio, al menos el 7% desarrolló el choque cardiogénico, que ya lo vimos, al ingreso, ¿no? O sea, durante la admisión hospitalaria. De ahí el resto se pueden encontrar o puede presentar choque cardiogénico en las siguientes 2 semanas, pero casi siempre todos lo presentan en las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. Como ya lo vimos, la mortalidad en algunas otras bibliografías lo menciona hasta el 57%, pero es bastante alto, ¿no? Entonces, eh, cuando se presenta el choque cardiogénico, o sea, también hay que pensar, ¿no?, en el contexto de un infarto agudo, que puede ser un nuevo infarto, que se extienda tal vez el daño de miocardio de la zona infartada o que exista una complicación mecánica, ¿no? Entonces llega el paciente con infarto, se choca y pensar o se vuelve a infartar, se extendió el infarto o ya se complicó, ¿no? Se rompió el septum, etcétera, no sé. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar, no? Es bastante sencillo, realmente solamente primero lo sospechamos, el paciente está hipotenso, taquicárdico, está somnoliento, obnubilado, no sé, tiene cianosis periférica, datos de hipoperfusión, a la auscultación le encontramos un tercer o cuarto ruido, se puede presentar con disnea por la congestión pulmonar, datos de edema agudo de pulmón y la oliguria, ¿no? Entonces, así está nuestro paciente. Entonces, bueno, nosotros no tendríamos como tal disponible un perfil hemodinámico invasivo para saber, ¿no?, para decir, ¿no?, que la presión capilar de la pulmonar se encuentra mayor de 18 milímetros, pero pues podemos determinar tal vez el índice cardíaco por algún método no invasivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, en estos estudios, pues en el shock
y en el IAP-CHOC 2. Y en las guías europeas, pues lo definen así, ¿no? Presión arterial sistólica menor de 90, que sea sostenida, mayor a 30 minutos, o mayor a esta, pero que ya tenga inotrópico o vasopresor, que haya datos clínicos de hipoperfusión o objetivos, ¿no? Como el gasto urinario disminuido, y, bueno, clínicos y por laboratorio, ¿no? Podemos encontrar acidez metabólica, la elevación del lactato o la creatinina. Todo esto pues ya nos habla de hipoperfusión a nivel sistémico y pues el perfil hemodinámico, ¿no? Realmente solamente nos lo define, ¿no? En este estudio. Entonces, básicamente el electrocardiograma es básico desde que llega el paciente, ¿no? Y que está tocado, pues hay que tomar un electrocardiograma. Pues por motivo de la clase, pues decimos que es más frecuente por infarto, entonces está obligado a tomar el electrocardiograma, la radiografía de tórax para ver si hay choque cardiogénico, por que haya congestión pulmonar o buscar a lo mejor alguna otra causa, ¿no? De choque cardiogénico, no sé, derrame pericárdico, que sea constrictivo, etcétera, ¿no? El ecocardiograma es básico, ese se debe hacer en la cama del paciente. Podemos calcular la FEBI, algunas y buscar, ¿no? Complicaciones mecánicas. En los laboratorios ya, nada más en búsqueda de los datos de daño a órgano, el BNP, troponinas, etcétera. El lactato es importante. Entonces, ¿cuál es la utilidad del ecocardiograma, ¿no? Primero, evaluar la función del ventrículo. Si solamente es izquierdo, si es derecho o es de los dos. Buscar la etiología intencionadamente, ¿no? Del choque. Si es por infarto, si es por alguna insuficiencia valvular, si hay obstrucción, ¿no? Si de la válvula, ya sea incluso si son pacientes con antecedente de alguna implante valvular o alguna prótesis mecánica, lo que sea, que a lo mejor esté ahí obstruyéndose. Entonces, si está chocado el paciente y es por esa causa, pues ya es indicación de recambio, cirugía, etcétera, ¿no? También pues vemos, ¿no? Si hay alguna obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, tampona de cardíaco, tromboembolia pulmonar, ya que en esta vamos a buscar datos de disfunción del ventrículo derecho, otro síndrome aórtico, ¿no? O sea, una disección aórtica, no lo sé, ¿no? Derrame pericárdico, etcétera. Entonces, básicamente para buscar la etiología. También podemos valorar indirectamente un perfil hemodinámico, ¿no? Evaluar el volumen, el estado de volumen, ¿no? Midiendo la vena cava, la colapse, eso, de la vena cava, estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar también se puede de manera indirecta, etcétera, ¿no? E incluso podemos guiar nuestra terapéutica para ver el manejo de los vasopresores, el monitoreo, etcétera. Entonces el ecocardiograma se traduce en una herramienta bastante útil. Obviamente, buscar otras causas de choque que no sean cardiogénicos, sepsis, hipovolemia, embolia pulmonar, neumotorax, atención, algunos trastornos electrolíticos, etc. Entonces, el monitoreo hemodinámico resulta indispensable, ¿no? Hablar de él en este tema, ¿no? Pues nada, recordando rápidamente, el gasto cardíaco se define por el volumen sistólico, por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y hablamos de índice cardíaco cuando se hace la relación, ¿no? Entre el gasto cardíaco y la superficie corporal. Podemos decir que lo normal va entre 4 a 6.5 litros por minuto, pero pues ya sabemos que esto es pues muy variable, ¿no? Dependiendo del estado en el que se encuentre la persona o el paciente. Entonces, el gasto cardíaco es un determinante del transporte de oxígeno al organismo, ¿no? Y hay varios métodos, ¿no? Para medirlo. Y bueno, aquí nada más recordar el volumen sistólico depende pues de la precarga, que de acuerdo a la ley de Frank-Starling, que ya lo vimos, bueno, ya sabemos, debemos saber, existe una relación directa entre el grado de elongación de la fibra en la diástole y el posterior acortamiento de la fibra miocárdica, ¿no?
Entonces, en este caso, pues no hay fibra miocárdica que responda a esta ley, entonces por eso todo se arruina, ¿no? Entonces, aquí está. El volumen sistólico, aparte de la contractilidad que se vería afectada, también pues depende de la precarga y la poscarga, ¿no? Entonces, hay varios métodos para estimar el gasto cardíaco. Uno de los más usados es el método de Fick. El método de Fick se basa principalmente en hacer una diferencia, una relación entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido de oxígeno en la sangre arterial, perdón, y el contenido de oxígeno en la sangre venosa. Esto se va a dividir en el consumo de oxígeno y bueno, estos son como un método indirecto, ¿no? Casi todos los métodos para medir o hacer un monitoreo hemodinámico se basan en este principio. Entonces hay bastantes, ¿no? Entonces los podemos dividir entre métodos invasivos, métodos mínimamente invasivos y métodos no invasivos, ¿no? De los invasivos, pues el cateterismo de la arteria pulmonar es el catalogado como el gold standard para pues determinar los demás. Los mínimamente invasivos, pues vemos algunos, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos, etcétera. Los no invasivos, pues se basan básicamente, no sé, en ecocardiograma, transtorácico, que serían como pues, tal vez los que tendríamos a la mano, ¿no? Entonces es importante el USCOM, ¿no? Por ejemplo, ese está en la terapia central, esa también se utiliza. Entonces básicamente es súper importante para determinar el tratamiento el monitoreo hemodinámico. Para comenzar la parte de tratamiento, básicamente les pongo aquí, primero pues identificar la causa, ¿no? Para eso, pues ya hablamos sobre cómo hacerlo. Vamos a hablar ahora del tratamiento, ¿no? Entonces, soporte vital, el paciente debe estar sí o sí en una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, valorar la indicación de revascularización, soporte hemodinámico, soporte mecánico y la prevención y el cuidado de daño a órgano blanco. Entonces, principalmente serían estos los objetivos del tratamiento. Pues ya saben, es un manejo multidisciplinario, el paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos, cuidar el ABC, ¿no? Vía aérea, etcétera. Monitorizar continuamente al paciente, presión arterial, tenemos un acceso venoso central, preferiblemente una línea arterial periférica, monitorar la saturación de oxígeno y el gasto urinario, ¿no? Todo lo de la terapia. Entonces, el tratamiento inmediato es asegurar la vía aérea, saturación menor a 90, pues de saturación del 90%, administrar oxígeno suplementario y evaluar la necesidad, ¿no? De ventilación mecánica. Podemos iniciar con cargas de volumen pequeñas en caso de que encontremos al paciente seco con una presión, ¿no? De la pulmonar menor a 15 o pues que clínicamente lo veamos seco o nos podemos guiar por otros parámetros, el ultrasonido, no sé. Entonces son cargas pequeñas de 100 a 200 mililitros. El objetivo es asegurar la bulimia del paciente y mantenerlo en un estado lo más óptimo. Si encontramos esta presión sobre de 18 milímetros de mercurio, pues hay que evitar los líquidos, ¿no? O incluso si la encontramos mucho mayor, pues podemos utilizar diuréticos. Vamos a hablar ahorita un poquito más sobre los vasopresores.